el gobierno elimina las funciones esenciales del Consejo Nacional Electoral. El CNE, como ya sabemos, es el encargado de investigar la campaña presidencial Petro. También le reduce el presupuesto a la registraduría. Todo fríamente calculado para no ser investigado. Le quita la autonomía a la registraduría. Colombiano, escucha atentamente. Esto es grave. Comparta. Y en donde casi que elimina las funciones esenciales del Consejo Nacional Electoral, que hoy investiga la campaña Petro. ¿Cuál es esa iniciativa, ese articulito que prendió las alarmas sobre el presupuesto en la registraduría? Pues Vicky, efectivamente lo que sucedió en las horas de la noche anterior es que el gobierno llegó, por supuesto, por vía de algunos congresistas, radicando una ponencia para el presupuesto general de la Nación, que además sostienen el mismo monto donde, digamos, de manera reiterada se les ha explicado, se les ha dicho, ustedes no tienen fuentes de financiación ni sustento para esos 523 billones. Y cuando uno entra a revisar entidad por entidad, lo que encuentra es esa perla de lo que hemos identificado. Y es la posibilidad que le están, o más bien le están restando a la Registraduría Nacional de reducirle el presupuesto, pero además crear una especie de subcuenta para quitarle la autonomía administrativa y financiera a la registraduría y manejarle la plata desde el Ministerio de Hacienda. Eso no pasó en ninguna otra entidad, por mal ejecutora que fuera, que tienen muy malas ejecutoras, muchísimas. Y eso no pasó en ninguna de ellas, solamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero ¿cómo así, Hernán, que el dinero lo maneje directamente el Ministerio de Hacienda? Es decir, quitarle la autonomía a la registraduría, si bien le entiendo cómo es eso, que creo que ahí está como el asunto, lo delicado del asunto. Ni más ni menos, Jairo, le están quitando la autonomía financiera y administrativa a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que para las personas que nos estén viendo, la registraduría pareciera, digamos, elemental lo que voy a decir, pero la registraduría no hace parte del gobierno nacional. La autonomía financiera es de la registraduría. El gobierno no le puede decir a la registraduría cuánto gasta, en qué se lo gasta, a quiénes contrata y mucho más en una circunstancia, insisto, donde le reducen el 77% del presupuesto para el año 2025, que es año preelectoral, donde debe hacer todas las contrataciones de suministro, de tecnologías, de software para el desarrollo de las elecciones del 2026, que además hay que decir son en el primer trimestre del año 2026. Luego, alguien que diga, no, es que la reducción es 2025, no 2026, no, los gastos, las apropiaciones, las contrataciones del personal, todas esas capacidades se tienen que desarrollar en el año preelectoral, el año propiamente. Claro, Hernán, y es que se está hablando del 77% de la reducción del presupuesto para la registraduría. Barbaridad. ¿Qué puede hacer con un 23% de presupuesto? Pues absolutamente nada. No, es absurdo, pero además lo que está buscando Vicky que realmente termine sucediendo es que la registraduría tenga que ir a tocar al Ministerio de Hacienda permanentemente a decirle, oiga, me está faltando una parte, me hace el favor y me la pasa de esa subcuenta que usted ha creado en el Ministerio, que es mi plata, pero que usted me la va a ir pasando. Imagínese que en la práctica, Vicky, esto es someter la independencia del órgano electoral, bueno, de la Registraduría General de la Nación, que adelanta las elecciones en Colombia, a estarle suplicando al gobierno Petro 10 meses antes de la elección que si por favor le suelta un poquito de plata que necesita contratar, o un software, o un personal, o una capacitación, lo que es evidentemente un atentado contra la democracia en Colombia, y esa ha sido una de las grandes alertas, como se lo digo, Vicky, de esta mañana aquí en los pasillos del Congreso, inclusive a uno de esos partidos y esos sectores, y esos si uno ha visto le han acolitado todo el gobierno en materia de reformas, ahora sí están diciendo, no, espere, pare, porque ya sí están sintiendo que se pueden meter con... Desde hace varias semanas, hay que decirlo, y lo han dicho desde diferentes sectores, incluso aquí en el programa, Hernán. Las elecciones del 2026 están en riesgo y esta es una de las demostraciones que puede ser. ¿Están en riesgo las próximas elecciones en el país? Hay duda, pero además mire esto, no es solamente la Registraduría Nacional del Estado Civil, es también el Consejo Nacional en materia presupuestal. Tiene una reducción del 54% del presupuesto. Las registradurías, la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta las elecciones, la logística, declara pero las reclamaciones, los litigios, las revisiones de las acciones electorales, muchos de esos que adelantan es ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, están desinflando presupuestalmente en 77% a la registraduría y en 54% al Consejo Nacional Electoral y